sabía si venía o no. Sí. Para escuchar lo que habla él. En uno solo. Vas a escuchar lo que hablan ustedes. Ya estamos, ya te doy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la Catedral del Básquetbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá estamos con un partido que tuvo que ser reprogramado porque recuerden que la semana pasada, cuando debían jugar Ferro y San Lorenzo por esta Liga de Desarrollo, aquí en el estadio de fútbol que está lindero a Héctor Echart, Ferro jugaba con los Andes, por ende no se podía jugar Liga de Desarrollo tal cual establecen los protocolos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Por ende, este partido se tuvo que reprogramar y se va a jugar hoy. Ya se están saludando los protagonistas, por ende saludo a mi compañera y comentarista Agustina Cordo. ¿Cómo te va? Partido que acaba de comenzar la tiene Tomás Espano para Ferro. Ferro va con el quinteto habitual, que es de Tomás Espano, Gramajo, Babazo, Jara y Aranda. San Lorenzo va con... Sale con Prandi, Serminato, Cardo. Perfecto, hay doble de Ferro, doble de Matías Aranda. Ya abrió el marcador el equipo verdolaga, que está puntero en la Conferencia Sur, esperando que Weber, que Bahía Blanca complete sus partidos, mientras Ferro está puntero. San Lorenzo peleando por el cuarto lugar para clasificar los playoffs. Exactamente, San Lorenzo que viene de ganarle
nada más y nada menos que a la Unión de Formosa por 100-87. 101, perdón. Exacto, muy bien, se pasa de largo Barreto. Consigue la pelota Serminato, pero no había tocado el aro el balón. Bueno, todo sigue, la tiene entonces Agustín Babazo. La deja para Jara, Jara. Con Tomás Espano, se viene Espano por línea de fondo. Otra vez para Jara, Jara, eje de cancha con Babazo. Ahí se viene Agustín Babazo. Linda cantidad de gente se acercó a Lechar a ver este partido. Ahí está con la pelota. La gente de Ferro la tiene Babazo. 7 segundos para el tiro con Gramajo a la carrera para 3. Saludando al streaming. Iván Gramajo, su primer triple de la noche. Para Iván en el partido y también como te lo pedimos con el saludo. Ahí está con la pelota San Lorenzo, la tiene Serminato. Ahí está Leandro Serminato, va al lanzamiento afuera, el rebote. Lo consigue Matías Aranda. Ahí se viene con la pelota. Tomás Espano, sigue Espano, la dejó para Babazo. Babazo para Gramajo. Se posiciona, va el lanzamiento para 2. Sí, señor. Doble para Ferro. Doble de Iván Gramajo. 5 de 7 puntos para Iván Gramajo en el partido. Aquí estamos en esta emisión para LNB Contenidos, con toda la asistencia técnica y cámaras de Alejandro Paura. Se viene San Lorenzo con la pelota. Ahí estaba Cardo, Cardo que combina con Barreto. Se viene Barreto, abierto está Waslu. Pelota para el ex Banco Nación. Ahí está el lanzamiento para 3, afuera. Rebote largo, se pierde por el costado. A reponer Ferro. Me corrijo, el gol de recién de Iván Gramajo fue un triple. 6 puntos contra... Doble, estaba pisando línea. ¿Y por qué dice 8? Porque anotó mal, estaba claramente pisando línea. Sí, yo que es también. más, tenía las 2 zapatillas adentro del Sí, vi lo mismo, por eso me llamó la atención y dije 6 de 7. Pero anotaron 3. Bueno, ahí está Gramajo, ahora sí, para 3, afuera. El rebote lo pellizca Barreto, pero la consigue sin embargo Matías Aranda. Pelota otra vez para el tucumano Gramajo, el hombre de Tafí Viejo. Abrazo grande a toda la gente de Tafí Viejo que nos siguen siempre por este streaming. La tiene ahora Babazo, Babazo para Gramajo. Va de 3 afuera. El rebote lo consigue ahora sí Leandro Serminato, el hombre de la selección argentina. Ahí estaba peleando la pelota para atrás. Toca en el pie de Iván Gramajo. Habrá reposición para San Lorenzo cuando hay un cambio en el equipo visitante. Exactamente, con la número 10 entra Lautaro López. No entendí, no quedó quién con la 41 va a salir Mateo Waslus. Muy bien, entra otro hombre de la selección argentina. En este caso, selección U19. Ahí está con la pelota Lautaro López. Abrió para la posición de Cardo. Cardo para 3, sí señor. Inaugura el marcador San Lorenzo. 8-3 está el partido. Primeros 3 puntos en San Lorenzo, 3 puntos para Cristian Cardo. Seguida vamos a repasar con Agustina Cordo los otros partidos que se van a jugar esta noche de Liga de Desarrollo y de Liga Nacional de Básquet. Pelota para Babazo, doble. Doble para Ferro. Doble de Agustín Babazo. Primeros 2 puntos y 10 para Ferro. Ahí está Lautaro López. Eje de cancha para él. Forzado el lanzamiento. Tapa de Jara. La tiene ahora Gramajo. Ahí está Iván Gramajo con la pelota. La deja para Babazo. Mucha historia ahí entre estos dos equipos porque han jugado no solo... Ahora es tapa del hombre de San Lorenzo. Tapa de Barreto. Porque han jugado no solamente en Liga Desarrollo, sino en Primera de Capital. ¿Sí? Han tenido interesantes enfrentamientos en la temporada pasada. Exactamente. Perdón, hay falta de Matías Aranda, la primera. Así que se conocen muy bien estos chicos. Bueno, habrá 2 lanzamientos para Leandro Serminato. Simple de San Lorenzo. Número de San Lorenzo. Ahí va el segundo lanzamiento para un chico que es habitual en las selecciones de FEBAMBA. Segundo lanzamiento adentro también. Pelota entonces ahora para Agustín Babazo. Combina con Iván Gramajo, ex selección argentino 19. La deja para Espano, ex selección argentino 17. Combinan ahora con Aranda. Aranda con Espano. Espano para Jara. Ahí la tiene Lucas Jara, el nacido en Moreno. Pisa línea para mí, para el árbitro. No, pérdida igual. Recupera San Lorenzo a la cancha el número 1 del equipo visitante cuando camina Barreto. ¿Quién es el que ingresó en San Lorenzo? Ya estaba Prandi, perdón. Bien. Hay otro cambio en el Cuervo ahora. De vuelta a Mateo Waslus. Y el que sale es el brasilero. Resuelo. Con la... No era Mateo Waslus. Bien. Vamos a tener que hacer un canje de una óptica. Agustín Babazo con la pelota.
Abierto está Iván Gramajo, pelota para él, se planta para 2 afuera. El rebote lo consigue Lisandro Lautaro López. Ahí se viene Lautaro López. Casi digo Lisandro Fernández, que está lesionado, recuperándose de un problema en la mano. Ahí estaba el lanzamiento de Serminato para 3. El rebote que lo toma Tomás Espano. Ahí está Espano con la pelota, combina con Matías Aranda. Se viene Aranda con la bola. No tiene pase, la va a perder, sí señor. La perdió con Hierrezuelo, la recupera Ferro. Ahí está con la pelota Agustín Babazo. Se viene Basso, gira, lanzamiento de zurda corto. El rebote lo estaban peleando varios, pelea Jara. Pero sin embargo lo gana Hierrezuelo. Hierrezuelo combina con López. Se viene San Lorenzo. Se puso un poquito desprolijo el partido ahora. Muy bien, ahí estaba. Muy buen robo. Había sido muy bueno el robo de Iván Gramajo, la bandeja de Babazo que no pudo porque lo tapaba con falta el hombre de San Lorenzo. Y hay 2 lanzamientos para el nacido en Morón. Bien, mientras Agustín Babazo va con sus 2 lanzamientos, Agustina, repasame por favor los partidos de Liga de Desarrollo de esta noche. Liga de Desarrollo esta noche, ya te digo, iba a decir Ferro 10, San Lorenzo 5. A las 10 de la noche juegan Atenas y Estudiantes de Concordia. Nada Perfecto, más. único partido. ¿Y de Sí. Liga Nacional de Básquetbol? De Liga Nacional de Básquet tenemos Argentino La Unión de Formosa a partir de las 9:30. Boca le está cayendo 11-13 con Regatas. Y Gimnasia de Comodoro con Quimsa también 9:30 de la noche. Perfecto, 3 partidos de Liga, 2 de Nacional, 2 de Liga de Desarrollo. La oferta para esta noche. Ahí se viene López. López que combina con Cardo. Ahí va el lanzamiento de Serminato. Hay doble de San Lorenzo. Les recordamos nuestro Twitter para que nos puedan enviar mensajes. @ferrobasket. En nuestro Twitter también nos pueden dejar mensajes por la página de YouTube donde están viendo el partido por LNB Contenidos. Ahí estaba el lanzamiento de corto de Matías Aranda. Recupera San Lorenzo. 4:22 para que termine el primer cuarto. Gana Ferro 11-7. Partido importante para los dos. Ferro para seguir manteniéndose líder. San Lorenzo para tratar de llegar a la línea de Boca Juniors y clasificar cuarto. Recordemos que juegan primero y cuarto de la Conferencia Sur, playoff, y segundo y tercero para ver los 2 ganadores lleguen al Final Four. Hay falta sobre Nicolás Malvicini, que ingresó al campo de juego por Tomás Espano. También ingresó Marco Hellman en Ferro y ahora ingresa el escopetero Santiago Sochi en lugar de Agustín Babazo. Hay un 14 en cancha. ¿De Ferro? No, de San Lorenzo. Bueno, ya veremos el lanzamiento de Gramajo para 3 afuera. Sí, hay un 14 que tampoco figura en el tablero, ¿no? Exactamente. Ahí está con la pelota. Mariano Gago. Perfecto. Mariano Gago, el hermano de Facundo, el chico que jugara en Lanús. Ambos nacidos en Berazategui. Iniciaron su carrera en Berazategui. Hoy Facundo está en Petroleros, jugando el Federal. Y Mariano jugando en San Lorenzo. Con la pelota, Sochi con Malvicini. Malvicini que combina con Matías Aranda. Hay otro cambio previsto en San Lorenzo ahora. Hay falta de un hombre de San Lorenzo, del número 47. Hierrezuelo, la segunda. Se va a venir el primer lanzamiento de Santiago Sochi, empatado en 11 el partido. Simple de Ferro, simple de Sochi. Al frente del Verdolaga nuevamente. Que había arrancado 8-0 el partido. Simple también de Sochi, gana el verde. 13-11.
Pelota que se pierde por el costado, no pudo llegar Hierrezuelo, fue malo el pase. Va a reponer Ferrocarril Oeste. 2:58 para que termine este primer cuarto. Aquí en Héctor Echar, este postergado de la Liga de Desarrollo. Ahí tiene Malvicini con la pelota. Falta de Mariano Gago. Habrá entonces reposición para Ferro y con esta falta San Lorenzo llega a la penalización. Primera para Gago en el partido. Ahí está Marco Gelman, el firmatense. Se viene Mariano. Muy bien, Marco Gelman se mandó. Doble. Doble para Ferro. Doble de Marco Gelman. Dos para Gelman en el partido. Ahí está con la pelota Lautaro López. Revierte para Serminato que prueba para 3 largo. El lanzamiento, rebote que lo toma Nicolás Malvicini. Pelota que rebota en el pie de Gago. Habrá reposición para Ferrocarril Oeste. Recordemos que Ferro parte pasado mañana en su gira al norte para jugar con San Martín, Regatas y la Unión de Formosa en ese orden. ¿Cuál es el próximo partido? San Lorenzo de Liga Nacional. Ah, qué lindo partido. Un partido donde se van a llenar de bombazos. Entre los escopeteros de San Lorenzo, por un lado, Sims, Paolo Quinteros y el Negrito Espinosa por el otro, un partido fantástico. Bueno, está el lanzamiento doble. Doble de San Lorenzo, doble de Aguirre. Ahí está con la pelota Nicolás Malvicini. Se viene Malvicini, clavó los frenos, se la dejó para Iván Gramajo. Ahí está Gramajo con la pelota. Gira contra gira, hace una pirueta el lanzamiento. Fallido, el rebote lo toma Gelman. Gelman para Sochi, tiene que tirar porque no tocó el aro la pelota de Gramajo. Ahí está Aranda para Gelman. Lanzamiento con tablero doble. Doble de Ferro, con paciencia Marco Gelman. 4 puntos para Gelman en el partido. Ahí la tiene Serminato. En las pinturas sigue Serminato. Juega el individual. Pasa de largo el lanzamiento de Leandro Serminato. La recupera Sochi. Sochi que combina con Malvicini. Malvicini para Santiago Sochi. Ahora le están dejando para Malvicini. El de 3 de febrero con el porteño Sochi. Jugó para el nacido en San Miguel. Ahí está Aranda. La deja para Sochi. Le va a tirar. Ahí está el lanzamiento de Sochi. Corto para 3 porque fue buena la tapa del hombre de San Lorenzo. Hay pérdida de Ferro. Repone la azulgrana. Con falta de intensidad, sino que se puso como entró en una del partido. Mientras vemos que en Ferro entró con la número 8 Luis González por el tucumano Gramajo. Muy bien. Mendocino a la cancha por un tucumano. Hay reposición para San Lorenzo debajo del aro de Ferro. Lo va a hacer Mariano Gago. Abierto Serminato. Aguirre en la pintura. La estaba pidiendo Hierrezuela. Prefieren jugarla para Serminato. Gira. Serminato va al lanzamiento. Falta de Matías Aranda. Habrá 2 lanzamientos para Leandro Serminato. Y en Ferro acaba de ingresar Cristian Sosa. Primer lanzamiento de Serminato adentro. Se viene el segundo lanzamiento. Afuera el rebote, lo pelean varios, lo termina capturando Luis González. El mendocino que la deja para el nacido en 3 de febrero. Ahí está Nico Malvicini. Combina con Sochi. Sochi otra vez para Malvicini. La cortina de Gelman, sigue Malvicini, abre, ahí viene el amague. Qué lástima, hubiera sido un lindo doble. El rebote que lo estaba tomando Aguirre. Ahí se viene corriendo Lautaro López. Le cometieron falta en el camino, fue de Malvicini. Habrá reposición para San Lorenzo y Ferro que entra en penalización. Ahora sí entran Prunes y Cardo. Salen Hierrezuelo y Serminato. Se ponen mucho más lindos los partidos, Agus, cuando ambos planteles están con los 12 jugadores y pueden rotar como corresponde. Color incluso. Ahí estaba Gago, buena jugada de Gago. Lástima para él que no pudo ser doble el rebote que lo toma Luis González. La deja para Malvicini, Malvicini para Sochi, Sochi para Luis González. Ahí está Luis González, se la pellizcan atrás con falta. Habrá entonces 2 lanzamientos para el mendocino.
Aparte, ambos equipos tienen individuales interesantes. Por eso se hace también más lindo el partido, ¿no? Porque se ven algunas jugadas. Los chicos se empiezan a animar, empiezan a ser un poquito más caraduras. Pero solo no ingresó Rómulo, ¿no? Sí, es verdad. Y Lescano. Primer lanzamiento fallido de Luis González. Conociéndolo a Roberto Pavlovsky, él suele jugar con los 12 jugadores, así que segundo lanzamiento de Luis González. Afuera también el rebote. Lo estaba tomando Cardo. Cardo que la deja para Lautaro. Lautaro López largo para Cardo. Por suerte para ellos estaba ahí su compañero Prunes, pero la chicharra los ahogó. Ha terminado el primer cuarto. ¿A quién le echar con este resultado? 17-14 en Ferro. Gramajo goleador con 6. Lo siguen Marcos Hellman con 4. Para San Lorenzo, Serminato y Cardo 5 puntos cada uno. López y Aguirre 2 cada uno. Muy bien, se viene la reposición para el segundo cuarto. Ahí está ingresando Ferro con el mismo quinteto con el que terminó el primer cuarto. Hay falta. A ver qué pasó. Sí, falta del número 4, de Nicolás Malvicini. Segunda para Nico. Se prepara para entrar. Va a entrar en lugar de Malvicini, Agustín Babazo. Saludamos a Alessandra Meneses, si no me equivoco, usted sabe, la tía de Rómulo. Es la tía de Rómulo. Alessandra Meneses es la tía de Rómulo. Ahí estaba el lanzamiento para 3, triple. Triple de San Lorenzo. Triple de Mariano Gago. Aplaudo el papá que está sentado por allí en la platea. 2 para... Empatados en 17. Adentro, muy buena asistencia de Luis González para Cristian Sosa. El nacido en La Matanza convierte el doble para Ferro al frente del Verdolaga. Ahí está Cardo. Cardo prueba para 3. Triple. Triple de San Lorenzo. Triple de Cardo. Para Cardo. Ahí está con la pelota Agustín Babazo. Apretadito contra la línea. Sosa le comete falta en el apuro por querer conseguir ese balón. Román Prunes lo empuja al hombre de Ferro. Tomás Prunes lo empuja al hombre de Ferro. Entonces habrá reposición para el verde. Ahí está Sochi. Sochi con Babazo. Sí, señor. Ahí va Agustín Babazo. Posteadito. Va el lanzamiento de zurda afuera. El rebote lo pelean varios. Lo termina ganando Cardo. Cardo que la deja para Prunes. Prunes para Gago. Ahí está Gago. El más chiquito de los Gago. Con la pelota la dejó para López. Ahí se viene Lautaro López. Bandejita volada. 2-1 para San Lorenzo. El doble de Lautaro López. Y la falta es del número... No vi, la verdad no vi. Del número 9. No, del 4. Nicolás Malvicini que tiene 3. No, ya está sentado. ¿De quién es la falta entonces? Ahí entró, perdón. Entró Rómulo al partido. De Hellman es la falta.
Marcos Hellman. Claro, por eso salió. Entró Rómulo del partido, salió Marcos Hellman. Ahí está, para los paulistas que nos están escuchando y viendo. Desde Brasil a la cancha Rómulo Gusmão Costa. Rebote de Cristian Sosa, pelota para Agustín Babazo. Ahí se viene Babazo con la bola. La cortina de Rómulo, la dejan para Sosa. Sosa para Luis González, ahí se viene Luis González. Se postea Sosa, duelo brasilero ahí en la pintura, ¿eh? Rómulo con Barreto, la saca muy bien para González. González para Babazo, amaga de 3 Babazo, pero no. Penetra, ahí está con tablero afuera. Rebote, lo pelea Rómulo. Termina ganando Luis González, va con tablero afuera. Mirá vos, qué lástima. Todos pensaron que se paraba el juego por la chicharra. Sin embargo, el reloj seguía como corresponde, porque había pegado en el aro. Y se viene San Lorenzo, que gana 22-19. La tiene Barreto, marcado por Rómulo. La saca con Cardo. Ahí se viene Cardo. Da el pasito atrás, lanzamiento para 2, pasa de largo. Entonces la consigue Luis González, que casi hace doble dribbling. La deja para Babazo. Babazo para Sochi, se viene Sochi. Revierte para Sosa, el lanzamiento de Sosa para 2, corto. El rebote de Gusmão, casi lo pierde. La consigue Sosa nuevamente. La deja para Sochi, que va de 3. Triple. Triple de Ferro. Triple de Santiago Sochi. 5 puntos para... Ahí estaba la asistencia de Lautaro López para Prunes. Y hay doble de San Lorenzo, que de vuelta pasa al frente. Ahí la tiene Santiago Sochi, la pone adentro para Rómulo. Hay falta de Barreto. Habrá reposición para Ferro. El que se retiró fue Luis González. Estamos intentando solucionar un pequeño inconveniente con el micrófono de Agustina. Enseguida vamos a estar con ella nuevamente. La tiene Babazo. Babazo para Sosa. Clava los frenos. Bandejita. Volada. Doble. Doble de Ferro. Doble de Cristian Sosa. 4 puntos para él. Muy bien. 24 iguales el partido. Tiene razón Agustina. Es el partido que vinimos a ver. Lindo. Ahí estaba López. López que revierte para el lanzamiento de 3 afuera. El lanzamiento había sido de Prunes. El rebote de Babazo. Ahí se viene Agustín Babazo, la deja para Santiago Sochi. Ahí se viene Sochi, quiere penetrar, se la van a sacar, se la quitan. Se la quita Lautaro López, ahí se viene Lautaro López, la saca para Cardo. Muy buena jugada de contra, 3 calles de San Lorenzo. Hay doble de la Azulgrana, que vuelve a pasar al frente. 10 puntos para Cardo en el partido, primero en llegar al doble dígito. Bien Lautaro López recién, que veía que se le venía la tromba y antes que lo tapen empezó a descargar y ahí bueno, terminó siendo esa contra a 3 calles. Ganchito de Gusmão afuera. Lanzamiento, el rebote es de Lautaro López. Y se viene otra vez San Lorenzo. La dejan para Leandro Serminato. Ahí se viene Serminato. La sacó para Prunes. Ahí se viene Prunes. Giro del hombre de San Lorenzo. Tapa con falta, dice el árbitro. Hay 2 lanzamientos para San Lorenzo. Primera falta de Sosa en el partido. Se prepara para tirar Tomás Prunes. Erró los 2 tiros Tomás Prunes. Trepando la cancha Agustín Babazo, promediando el segundo cuarto. Gana San Lorenzo 26-24. Como decía Agustín, agarró los 2 lanzamientos del hombre de San Lorenzo. Clava los frenos. Muy bien, Sosa. Qué lástima fuera el lanzamiento. Pelean el rebote, queda en el piso Barreto y la lleva Lautaro López. Ahí se viene otra vez San Lorenzo. Ahí está Lautaro con la pelota. Prueba para 3 desde mucha distancia afuera. Rebote de Rómulo. Rómulo que la deja para Babazo, se viene Babazo. Otra vez hizo un tanto desprolijo el partido, Agus, ¿no? Sí, igualmente yo no esperaba un partido con básquet champagne, sinceramente. Bueno. Pero sí, se hizo un partido más peleado que jugado. Recupera muy bien Rómulo. Ahora, bueno. Se la dejó el hombre San Lorenzo, bueno. Erró Cardo y el rebote fue de Rómulo. Está como dormido Rómulo hoy. Ferro me parece que está un toque sí, dormido. En general, se viene Leandro Serminato. Muy buena jugada de Serminato. Hay doble de San Lorenzo que saca la máxima a su favor.
4 de diferencia, gana 28-24 y hay tiempo muerto de Roberto Pavlovsky. Local. Ahí está regresando Ferrocarril Oeste. Vuelve con Jara, con Aranda, con Sochi, Babazo y Rómulo. Ahí se viene Babazo, marcado por Prandi. Sigue con la pelota Agustín Babazo. Que viene por el eje de cancha, la va a hacer para él, sí, con tablero. Doble de Ferro, doble de Agustín Babazo. Es clave para este Ferro cómo está Babazo, ¿no? Porque es un poco la cuota de energía del equipo. Ahí se viene con la pelota la gente de San Lorenzo, la tiene Barreto, la sacó Barreto, va al lanzamiento para 3, no pegó ni el aro, lo que intentó Cardo y se viene Ferro entonces con Sochi, clava los frenos Sochi, revierte ahora para Babazo, está solito y solo Aranda la hizo para él, ¡fantasía! 2-1 para Ferro, 2-1 de Agustín Babazo. Ahí viene el bonus track de Agustín Babazo. Empató el partido Ferro y lo puede pasar al frente si Babazo convierte este libre. No, señor corto. Pelea Guzmao, la termina ganando Jara en ayuda de Guzmao. Entonces, con la pelota, Aranda. Ahí está Aranda. Revierte para Jara. Amague de Jara. Tira. Oh, qué lástima. Había sido buena la intención, pero le erró al aro. Se viene San Lorenzo. Ahí la tiene Prandi. Tiene que clavarlo. Frenó porque adelante lo tenía Rómulo. Viene el lanzamiento de Serminato afuera. El rebote es de Aranda. Aranda con Babazo. Se viene Agustín Babazo, marcado por Cardo. Combina con Matías Aranda. Ahí está Aranda. El de San Miguel para el de Morona y falta de Prandi. Habrá entonces 2 lanzamientos para Ferro porque San Lorenzo ya estaba en penalización. ¿O no? No. No. Primera falta de Prandi en el partido. Ahora entró en penalización San Lorenzo. Cole. Ahí la tiene Lucas Jara. Está solito y dice, bueno, voy a tirar con tablero la antigua. Doble para Ferro. Los primeros 2 puntos para Lucas Jara en el partido. La tiene Serminato, combina con Prandi. Se viene San Lorenzo. Ahí la tiene Prandi. Vamos a ver. Se mete en tierra de Gigantes, revierte para Serminato, que prueba para 3 afuera. Rebote de Sochi. Sochi que combina con Babazo. 3 minutos 16 para que termine el tercer cuarto. Gana Ferro 30-28. Y la tiene Aranda. Aranda, asistencia para Sochi. No fue bueno el pase. Muchas manos había de San Lorenzo. Y se viene Cardo. Falta antideportiva. Le está cobrando el árbitro a Matías Aranda. Y estaba en el límite, ¿no? Con la nueva reglamentación estaba en el límite. Sí, por eso. Igualmente. No está muy de acuerdo el público, ¿no? Salió Santiago Sochi. Volvió Iván Gramajo. Tenemos un amigo ahí abajo con su zarrón que grita, ¿me podés explicar? La cuestión es que con el nuevo reglamento, ese tipo de falta que cometió Aranda está muy rayana con la antideportiva. Sí, es complicado.
Convirtió sus 2 lanzamientos el hombre de San Lorenzo. Ahí está con la pelota Ferro, que acaba de robar ese balón. Y la tiene Jara. Jara que combina con Agustín Babazo. Se viene Babazo. Atacando el base, uno de los bases que tiene Ferro. Sigue Agustín Babazo, combina con Gramajo. Ahí está Gramajo, la cuelga para Rómulo. Pisa línea Rómulo. Habrá reposición para San Lorenzo. Agustina, por favor, goleadores de cada equipo. Hasta el momento tenemos a Babazo con 7 en Ferro y con 12 a Cristian Cardo en San Lorenzo. Muy bien, se viene con la pelota Prandi. Ahí está Prandi. Ahí estaba el lanzamiento de Prandi. Roselaro la recupera Gramajo. Pero el árbitro dice que había falta del hombre de San Lorenzo. De Barreto, el 55. Entonces tiene que lanzar Ferro. Tercera falta para Barreto en el partido, el que está más complicado para San Lorenzo. ¿Y en Ferro quién es el complicado? En Ferro están Malvicini y Aranda, los dos, con 3 faltas cada uno. Primer lanzamiento del tucumano de Tafí Viejo. Simple para Ferro. Se viene el segundo lanzamiento del mejor tirador de libres que tiene el equipo verde. Simple también. 8 puntos para el tucumano. 32-30 gana Ferro. Un saludo para el plantel de Ferro de Liga Nacional que están reunidos. Y ahí nos están mirando. Ahí está Hierrezuelo. Repone Ferro debajo del aro. Se viene con la pelota Agustín Babazo. Sigue Babazo con la pelota. Combina ahora con la posición de Rómulo. Rómulo para... ¡Ay, qué lástima! Caminó caprichosa la bola por el aro. Oh, ahí está el robo de Babazo. Se viene Agustín Babazo. 2-1 para Ferro. Hay un tema, Agustina. Cuando no sos preciso con los pases, el perímetro de Ferro vuela. Sí, el perímetro, una de las ventajas que tiene Ferro es esa, el perímetro veloz y preciso que tiene el equipo. Es un momento para que Manuel Quintans diga, vamos a parar esto. Tiempo muerto para San Lorenzo, gana Ferro 34-30. Recordamos que San Lorenzo en Liga Nacional va a tener su próximo compromiso pasado mañana, el día miércoles, recibiendo a Regatas de Corrientes, partidazo. Y Ferro su próximo compromiso de Liga Nacional va a ser ante San Martín, el puntero de la Norte, el próximo jueves, 21:30. Con respecto a Liga de Desarrollo, los chicos de San Lorenzo vuelven a jugar mañana. Ah, no. No, ya tiene... No. Me parece que ya llegaron los 20 partidos los chicos de San Lorenzo. Hay que chequearme eso, por favor. Creo que ya llegaron los 20 partidos. ¿15? Con el de hoy es el 16º partido. Me confundí con Peñarol, tenés razón. Entonces, bueno, juegan pasado mañana. No, mañana martes. Y juega Liga Nacional el miércoles, mañana juega Liga de Desarrollo. Ahí se viene con la pelota Leandro Serminato. Hay varios equipos que ya llegaron a los 20 partidos en Liga Nacional. Uno justamente es Peñarol de Mar del Plata y hay algunos en la Norte también. Como contrapartida, algunos equipos van a jugar 22 partidos de Liga de Desarrollo. Ferro es uno de ellos, porque si bien completa los 20, cuando termine esta gira,
Bahía Básquet necesita completar y Atenas también. Por eso va a jugar con los dos en el mes de abril, aquí en el Echar. En Ferro entró a la cancha por primera vez en el partido Facundo Lescano, mientras se prepara para tirar con el número 13 Leandro Serminato. 35-30 gana Ferro. Simple de Serminato, que hizo muchos puntos también, ¿no? Octavo punto el de Serminato recién. Se viene el segundo lanzamiento de Leandro Serminato. Simple también. Ahí está Babazo con la pelota. 35-32 en un primer tiempo muy parejo entre estos dos equipos. 1:20 para que termine. Cuando Jara, en el momento de tomar impulso, movió la patita para atrás, pisó línea, pisó, quiso huir y lo pescaron. Ahí está con la bola Prandi. Se viene Prandi, ya cruzó el Ecuador. Sigue Prandi, marcado por Lescano. La sacó para Cardo. Cardo que combina ahora con Serminato. Ahí se viene Serminato. El lanzamiento forzado de Serminato afuera. El rebote que lo toma Lescano. Antideportiva. Se estaba levantando Serminato, me parece. Parece que no, si algo no tuvo intención de cometer falta. Se estaba levantando y es largo Serminato, como para poder esquivar. Estando en el piso, un tipo que viene corriendo. Es según como se lo mire. Por ahí el árbitro interpretó que fue a pegarle al jugador y no a la pelota, según como se lo mire. El tema es que estaba en el piso intentando levantarse. Justamente por eso, según como se lo mire. Es un exceso pareció un exceso de celo. Vos no estás muy de acuerdo con eso. Hay que preguntarle al árbitro. Sí, bueno. Como sea lo cobró. Primer lanzamiento afuera de Agustín Babazo. Se viene el segundo lanzamiento del nacido en Morón. Simple para Ferro, que gana 36-32 y tiene que reponer cuando faltan 57 segundos. 11 puntos para Babazo en el partido. Goleador de Ferro. Exactamente. Repone Iván Gramajo, el tucumano de Tafí Viejo. La deja para el de Moreno. Ahora combina con el de La Matanza. La deja para el de Morón. Ahí se viene con la bola. Otra vez. Lescano la deja para Cristian Sosa. Sosa revierte para Babazo. Muy bien para Jara. Tapa con falta. ¿Es de Serminato? El árbitro lo mira de reojo a Serminato. A ver. No, del 22. De Juan Aguirre, la segunda, si no me equivoco. Primer lanzamiento de Jara. Simple para Ferro. Se viene el segundo lanzamiento de Lucas Jara. Afuera el rebote de Serminato. Ahí se viene Leandro Serminato. Combina con Lautaro. Ahí se viene Lautaro López. Uno de los hombres de la selección argentina 19 casi la pierde. No, la perdió. Con Iván Gramajo. Buen pase para Babazo con tablero. Doble. Doble para Ferro. Doble para Iván Gramajo. Y repito el concepto. Cuando Ferro somete a presión en la primera línea. 13 puntos para Babazo, habría que hacer 1 y 1 para Gramajo y otro para Babazo. Sí, ¿no? Ahí se viene Lautaro López. Se viene López marcado por Babazo. Casi se la roban. La deja para Cardo. Cardo marcado por Sosa. Otra vez para Lautaro. Marcado por Babazo que se la casi se la roba otra vez. Se la pellizca. Rebota en el hombre de San Lorenzo. Habrá reposición para Ferro. No habrá nada porque se terminó el primer tiempo. Aquí en el Héctor Echart. Ferro está derrotando a San Lorenzo en un interesante partido de básquetbol en líneas generales, 39-32. 39-32 gana Ferro a San Lorenzo con Babazo, tiene 13 puntos. Gramajo 8, son las mayores figuras de Ferro. En San Lorenzo Cardo sumó 12 y Serminato 9 puntos. Muy bien, nos tomamos un pequeño respiro, volvemos en un ratito con el segundo tiempo de este partido por Liga de Desarrollo, esta producción de LNB Contenidos.
Bueno, regresamos aquí desde Héctor Echar en esta producción de LNB Contenidos para la Liga de Desarrollo. Estamos con Agustina Cordo, con la asistencia técnica de Alejandro Paura y aprovechamos a repasar resultados de Liga Nacional y de Liga de Desarrollo. Por Liga Nacional, Argentino de Junín le está ganando 21-15 a la Unión de Formosa. Faltan 6 minutos y medio para que termine el segundo cuarto. En el entretiempo, Boca está venciendo 38-33 a Regatas de Corrientes. Mientras que también en Liga Nacional, Gimnasia de Comodoro le está ganando 32-27 a Quimsa. Faltan 7 minutos y medio para que termine el primer tiempo. Por Liga de Desarrollo, Atenas y Estudiantes de Concordia todavía no empezó, empieza a las 10 de la noche. Recordemos que en Quimsa, de Santiago del Estero, pierde por toda la temporada Robert Battle, por una lesión. Así que, bueno, están viendo qué tipo de recambio hacer. Recordemos también ya lo perdieron a Fabián Sadi. Así que, y que hubo un recambio en hispanoamericano. Lo cortaron a Freeman y contrataron en su lugar a Alejandro Sili. En Ferro ya sabemos, hoy fue el corte de Álvaro Calvo y el regreso de Luciano Tantos, que va a viajar a la gira, recuperado ya de su lesión en el talón de su pierna derecha. La tiene González para Gramajo, el lanzamiento para 3 afuera, el rebote que lo termina consiguiendo Mariano Gago. Pelota para Cardo. Cardo al poste bajo donde está Barreto. Sale de la zona de fuego Barreto. Se la deja Serminato. Otra vez para Barreto. Sigue el brasilero con la pelota. La dejó para Serminato. Serminato para Barreto. Buena asistencia, pero no es bueno el lanzamiento. El rebote es de Rómulo y la tiene Babazo. Ahí está Babazo. La contra para Jara. El lanzamiento de Jara. Uy, dura falta de Barreto. Cayó pesadamente Lucas Jara, que está hecho de granito. Porque si yo me llego a caer así, me internan directamente 1 mes en terapia intensiva. Cuarta falta de Barreto y esa, a mi criterio, rozó la antideportiva. Primer lanzamiento de Lucas Jara. Simple para Ferro. Se viene el segundo lanzamiento. Cuatro puntos para Jara en el partido. Porque falló el último y se viene con la pelota el equipo azulgrana. Hoy vestido de blanco con vivos azulgrana. Ahí estaba Cardo. Afuera el rebote lo toma Luis González. El que no volvió a tener minutos es Tomás Espano en Ferro. Jugó un ratito el primer cuarto y nada más. Sí, es verdad, pero también tiene que ver con lo que viene haciendo Pavlovsky a lo largo de los partidos, que durante el primer cuarto lo usa Gramajo, Espano, Aranda, Babazo, y después como que les da un poco más de descanso y los va rotando según lo que vaya pasando en el partido. Bueno, se equivoca Lautaro López. Hay pérdida de San Lorenzo y la tiene Babazo. Ahí está Agustín Babazo con la pelota. Recordemos que Espano está jugando activamente en Liga Nacional por la lesión de Luciano Tantos. Ahora vuelve Luciano Tantos, pero obviamente con un poquito de falta de ritmo, está claro. Lucho hace casi 1 mes que no juega al básquetbol. Ahí está Serminato con la pelota, la deja para Cardo. Cardo, lanzamiento para 3 afuera. Rebote de Rómulo. Rómulo que la deja para Babazo. 40-32 gana Ferro. Saca la máxima del partido. Otra vez para Barreto. Buena asistencia para Jara. Casi camina Jara. La recupera Gramajo. Se planta en 45 para 3 afuera. El rebote lo pelea Rómulo. Lo termina ganando Luis González. Se mete Luis González con tablero afuera. Corrige Rómulo. Doble. Doble para Ferro. Doble de Rómulo Guzmán Costa. Inaugura planilla el brasilero. Primeros 2 puntos para él. Creo que pasó lo mismo en el partido con Argentino de Junín, ¿no? No, perdón, con Quilmes, que no pudo convertir el primer tiempo y en el segundo tiempo las metió todas el Brasil, el paulista. Sí, pasó algo parecido a lo que decís. Va a reponer en San Lorenzo Mariano Gago. La deja para Serminato y Serminato rapidito con Lautaro López. Se viene López, se la pide Gago. Prefiere dársela a Serminato, hace una mague, pasa de largo Luis González. Serminato se la quiere dar a su compañero. Ya había sido fallido el pase porque picó fuera. Va a reponer Ferro. Comenzó bastante impreciso este segundo tiempo. Sí, están como que todavía con el ritmo del entretiempo. Agustín Babazo con la pelota. Ya está trepando la cancha. Pasó el sector de San Lorenzo. La deja para Rómulo en el poste alto. Rómulo marcado por Hierrezuelo. Sigue Rómulo. Buen giro. Se queda sin espacio. Tira igual el ganchito. Doble. Doble para Ferro. Doble de Rómulo. 4-0 de Guzmán Sosa. Ya lleva 4 puntos.
La tiene Serminato, casi la pierde con Jara, tira el lanzamiento forzado afuera, pero hay una falta previa, me parece que de Rómulo. No, de Jara, de Lucas Jara, que comete segunda falta personal y solito y solo se pide el cambio. Exactamente, sale Jara y entra Marcos Hellman con la número 9. Sale el de Moreno, entra el de Firmat. Simple de Leandro, de... No es de Serminato, sí, de Serminato. Se viene el segundo lanzamiento de Leandro Serminato. Simple también. Que ya llegó a los 2 dígitos, 11 puntos para él. Agustín Babazo con la pelota, por 10 gana Ferro, 44-34 y la tiene Gramajo. Ahí se viene Iván Gramajo al poste alto con Rómulo, Rómulo para Gramajo, va a penetrar el Tucu con tablero. Falta del hombre de San Lorenzo. Hay 2 lanzamientos para el de Tafí Viejo. Segunda falta de Serminato. Mientras se prepara para tirar Gramajo, que ya lleva 8 puntos. Ahí está Iván Gramajo. Simple para él. Se viene el segundo lanzamiento de Gramajo. Corto. El rebote lo gana Hierrezuelo. Ahí está Hierrezuelo. Se le deja a Lautaro López. Se viene Lautaro López con la pelota. Marcado por Gramajo. Sigue Lautaro. Hace una amague. Va, viene. Lanzamiento forzado. Falta. Para mí de Gramajo. A ver qué dice el árbitro. Sí, señor. Falta de Iván Gramajo. Segunda para el Tucu. Habrá entonces 2 lanzamientos para Lautaro López. López ya lleva 4 puntos. Hasta ahora, hasta el momento. Simple también. Quinto punto para él. 45-35. Restan 6:50 para que termine este tercer cuarto, donde Ferro ha sacado una interesante diferencia. La tiene Babazo, la deja para Hellman. Hellman con Gramajo. Gramajo para 3. ¡Triple! ¡Triple de Ferro! Triple de Iván Gramajo. 12 puntos para el tucumano, segundo goleador de Ferro. Ahí está con la pelota Lautaro López, marcado por Gramajo, revierte a la posición de Cardo, se viene Cardo, marcado por Luis González, sigue Cardo, bandejita, corta afuera, el rebote lo toma Serminato, afuera también, rebote ahora de Luis González, que recibe un golpe de Serminato, me parece que involuntario con el hombro. La tiene Gramajo, Gramajo para... Gramajo, ahí está, Gramajo para Babazo, ahí está Babazo con la pelota. La saca para Luis González, González para Gramajo, que amaga tirar de 3, no tiene espacio, se hace el lugar, tira para 3, afuera. Es increíble cómo rápidamente arma el tiro Gramajo. Y es una de sus habilidades y creo que la sabe desarrollar y sabe cuándo usarla. Ahí está Lautaro López para 3 afuera, el rebote lo pelean. Y el resuelo con Luis González, le pone bien el cuerpo el mendocino, gana el hombre de Ferro. Está ganando ampliamente los rebotes Ferro. Sí, porque básicamente tiene una buena diferencia de altura. Mientras vemos que se prepara para entrar Santiago Sochi en Ferro. Ahí estaba Gramajo. Me parece que no valía el doble porque ya había cobrado la falta. Había corregido volcando la pelota Rómulo. Pero hay 2 lanzamientos para Iván Gramajo. Sochi todavía no entra, así que se supone que va a entrar por Iván Gramajo. Primer lanzamiento del tucumano afuera. Se viene el segundo lanzamiento. Simple Gramajo, que abandona el campo de juego. 13 puntos para el Tucu, goleador junto con Babazo en Ferro. Máxima del partido, 49-35, está ganando el verde. La dejan para Hierrezuelo. No tiene pase Hierrezuelo, marcado por Babazo. Sigue Hierrezuelo con la pelota, la pone adentro. Era Cardo el que la tenía, ahora para Hierrezuelo, de vuelta para Cardo, Cardo para Serminato. Ahí se viene Serminato, le sacan la pelota. Se la roba Rómulo, Rómulo para Luis González pone el cuerpo y combina con Babazo. Ahí está el base de Ferro. Dato no menor, entre Babazo y Gramajo tienen 26 puntos, un poco más de la mitad de Ferro.
Ahora hay doble de Marco Hellman, doble para Ferro, que sigue aumentando la diferencia. 6 puntos para el de Firmat. Tapa, ahora le cometen, le hace nada. Lautaro López, sin embargo, recupera la pelota Serminato. Se viene Serminato, no tiene pase, prefiere jugar para Hierrezuelo. Ahí está Hierrezuelo, bandeja doble. Doble de San Lorenzo, doble de Hierrezuelo. Primeros 2 puntos para Hierrezuelo. Está defendiendo bastante mejor Ferro en este cuarto, ¿no? Se nota claramente eso. Sí, levantó la defensa, aparte como que apareció en el partido Rómulo. Está aportando mucho más en defensa también Hellman. Ahí la tiene Rómulo para Sochi, que prueba para 3. Afuera el rebote lo pelea Hellman con Serminato, la pellizca el hombre de San Lorenzo. Habrá reposición para Ferro con 14 segundos cuando hay cambio en el azulgrana. Entraron Prandi y Prunes por el número 10, López. No llegó a ver el número 15, Cristian Cardo. Y en Ferro entró de vuelta Matías Aranda. El que se sentó fue Lucas Jara. Así es. 3 faltas acumuladas para cada uno. Faltan 4-11 para que termine el tercer parcial. La tiene Agustín Babazo. Ahí se viene Babazo. Clavó los frenos. Quiso asistir a Hellman. Roba bien San Lorenzo en defensa. Muy buena ahora de Serminato. Se viene la contra de San Lorenzo. Revierten. No era para Serminato esa pelota. Pide disculpas porque la reversión era para Prandi. Para que tire para 3, Serminato se confundió y hay pérdida del azulgrana. Todavía no se han pedido tiempos muertos, ¿no? No, en este segundo tiempo no. La tiene Agustín Babazo. Marcado por Prandi. Me equivoco a uso, todavía no le pudieron encontrar una marca a Babazo que hasta ahora ha podido manejarse cómodamente en el sector. Es que creo que a lo que juega, por lo menos a lo que está jugando San Lorenzo ahora es, bueno, déjalo a Babazo libre y marcar a los demás. Pero tampoco es fácil marcar a Babazo, que a la mínima distracción te saca 2 metros de ventaja. Por eso, con eso que me planteás me hace acordar a la canción Seminare de Serú Girán, ¿no? El caño en la sien apretando bien las muelas, ¿no? Es como pegarse un tiro en la cabeza, dejarlo tan libre a Babazo. No es de Seminario. Se llama Seminare. No es de Seminario. Viernes 3 AM, perdón, Viernes 3 AM. ¿Puede ser? ¿Ahora sí? Se llama Viernes 3 AM la canción. No sé si era el álbum Seminare, pero la canción era Viernes 3 AM, eso seguro. Ahí está Serminato, le perdió la vista a la pelota, casi la pierde, la recupera ahora. Ahora la pierde. Se la saca de atrás Marco Hellman, la tiene Babazo, clavó los frenos, la dejó para Luis González. Ahí se viene Luis González. La deja para Matías Aranda, viene Aranda, revierte para Babazo. Babazo se clava y juega para 3 afuera. Cortó el lanzamiento y la recupera entonces Mariano Gago. Se viene Mariano Gago. Cambia de velocidad, pero no, termina siendo bueno el lanzamiento. Se viene la contra de Ferro, ahí está Luis González, bandejita corta, doble. Doble para Ferro, doble de Luis González. Inaugura planilla el mendocino, primeros 2 puntos para él. Y no tiene techo la diferencia, Agus, ¿eh? No, es un equipo que no suele tener piedad a la hora de sacar diferencia. 55-37 gana Ferro, la tiene otra vez, era el número 21. Tomás Prunes, no fue bueno el pase. Habrá entonces reposición para el verde. Y tiempo muerto. ¿O no? No. Entró Malvicini con la número 4, salió Babazo en Ferro. Malvicini que tiene 3 faltas personales. 3 faltas personales sin ningún punto, al igual que Lescano y Espano. Ahí está Nicolás Malvicini con la pelota. Se viene por el eje de cancha, clava los frenos, busca el pase para Sochi. Ahí se viene Santiago Sochi. Bueno, pick and roll para Aranda. Quiso jugar para Hellman. Se le escapa la pelota al firmatense. Para reposición para San Lorenzo. Les recordamos que Ferro arranca la gira este miércoles. Juega Liga de Desarrollo el miércoles contra San Martín y al día siguiente Liga Nacional con el mismo equipo. Después, 2 días después va con Regatas de Corrientes y 2 días después a Formosa con la Unión. San Lorenzo recibe en el Pando el miércoles a Regatas de Corrientes, que estaba perdiendo con Boca en el entretiempo cuando hay doble de Luis González. Doble para Ferro.
4 puntos para el mendocino, los últimos 4 goles de Ferro, de manos de González. ¿Terminaron ya el entretiempo en Boca y Regatas de Corrientes? Sí, está ganando Boca 43-40, faltan 5:58 para que termine el tercer cuarto. Muy bien, la tiene Aranda. Aranda para Hellman. Se la pellizcan de atrás a Marco Hellman. Habrá reposición para Ferro cuando faltan 1:36 y hoy otro cambio en el verde. Vuelve Facundo Lescano y sale con la número 8, González. Muy buen partido de Luis González, ¿eh? Sí, si uno mira la estadística fina de los goles, parece que no, pero sí, ha hecho un muy buen partido. La tiene Nicolás Malvicini, la deja para Hellman. Hellman que combina con Sochi, abierto el zurdo Lescano. Sigue Sochi, pelota para Lescano, se va a animar. Tiene una marca alta, entonces prefiere jugar el poste bajo con su coterráneo Hellman. No es bueno el lanzamiento y recuperación de San Lorenzo. Está subiendo el número 21, Prunes. Ahí está Prunes combinando con Hierrezuelo. Se viene Hierrezuelo, para mí camina. El rebote es de Hellman. Hellman que la deja para Lescano. Se viene Lescano. Jugando con doble base Ferro. Ahora la tiene Sochi. Sochi con Hellman. Hellman abrió para Malvicini. Malvicini no tiene pase. A ver, en el eje de cancha se presenta Matías Aranda. Ahí se viene Malvicini y revierte. Muy bien para Sochi. Sochi para Aranda. Aranda solito y solo para 3 afuera. Pie firme. El lanzamiento. Cuando hay falta de Lescano en su afán de recuperar el balón, le comete falta al hombre de San Lorenzo. Y habrá 2 lanzamientos para el azulgrana. Primera falta para el firmatense Facundo Lescano. Cuando ahora sí, tiempo muerto. Solicite Manuel Quintans. Habrá 2 minutos para que conversen los protagonistas. Sí, 1 minuto en realidad, sí. Regresamos con el final del tercer cuarto. Faltan 47 segundos. Gana Ferro 57-37. Ahí está la reversión para Hierrezuelo. Le costó dominarla, pero no fue bueno el pase. Y ahora hay falta de Prandi sobre Santiago Sochi. Repone Ferro. Tercera falta para Prandi y San Lorenzo que ya está en penalización. ¿Me puede decir cuál es el parcial de Ferro en este cuarto? 18-5. Cuando se pone a defender Ferro es terrible. Es el equipo que mejor defiende el torneo. Solo permite 62 puntos. Sí, un buen número, teniendo en cuenta la capacidad goleadora del equipo. Y San Lorenzo en 30 minutos casi solo hizo 37. Simple de Santiago Sochi. Se sigue estirando la luz. Es de 21 ahora 58-37. Avanza San Lorenzo, la van a perder, la pierden, recupera Sosa. Ahí se viene Cristian Sosa, clava los frenos, revierte ahora para Facundo Lescano. Ahí se viene Lescano, hace correr el reloj, le quedan 12, 11 para el tiro. Sigue Lescano, ahí está el chiquitín, la dejó para Sochi. Se viene Sochi, penetra, va con tablero afuera, el rebote lo consigue Jara, no tiene lugar. La hace rebotar en el hombre de San Lorenzo. Repone Ferro con 4 segundos para el tiro. Ahí la tiene
Jara tiene que tirar, tira Lescano forzado para 3 afuera. El rebote lo consigue Cristian Sosa. No hay tiempo para más. Ha finalizado el tercer cuarto con este marcador. 58-37 el partido, 19-5 el parcial del cuarto. Y estos goleadores. Babazo y Gramajo en Ferro con 13 puntos cada uno, Cardo con 12 y Serminato con 11 en San Lorenzo. Repasamos con Agustina Córdoba resultados parciales de Liga Nacional de Básquetbol y de Liga de Desarrollo. A ver, en Liga Nacional, Regata se lo está dando vuelta 48-47 a Boca. En la Bombonera faltan 3:13 para que termine el tercer cuarto. En el entretiempo, Argentino de Junín está ganando 37-32 a la Unión de Formosa. También en el entretiempo, Quimsa está ganando 43-42 a Gimnasia de Comodoro en Comodoro Rivadavia. Y en Liga de Desarrollo, Atenas está ganando 30-11 a Estudiantes de Concordia a 1 minuto 10 del final del primer cuarto. Choque de extremos ahí, puntero de la Norte con el último de la misma conferencia. Ha comenzado el último cuarto. Ahí está San Lorenzo con la pelota. La tiene Prandi. Prandi que combina con Resuelo. Resuelo otra vez con Prandi. Ahí se viene Prandi. Adentro la posición de Nicolás Mota, que hace su debut en el partido. Vamos a ver. Pelota para el número 22. Aguirre. Ahí está Aguirre. Gira contra gira. La dejaron para Resuelo. Se lleva todo por delante, pero le cometían falta al chico de San Lorenzo. La falta es de el número 11. Lescano, la segunda. Ahí va la reposición del equipo azulgrana. Pelota para Mota. Ahí está Mota, la deja para Prandi. Se viene Prandi. Vamos a ver qué es lo que hace Prandi. Clava los frenos, va el lanzamiento para 2 afuera. El rebote lo pellizca primero Sochi. Lo deja incómodo Aguirre, no la puede dominar, entonces repone el verde. Jara combina con Malvicini, se viene Malvicini con la pelota, levanta la cabeza, la deja para Sochi que va a armar el tiro. No, prefiere asistir muy bien a Jara. Tapa, desde atrás recibe el hombre de Ferro, entonces la tiene Resuelo. Resuelo para Prandi. Ahí se viene Prandi, cambia de paso, lo deja muy bien para Resuelo, que erra el lanzamiento. El rebote entonces lo toma Sosa, que va a hacer un costa a costa, no. Clava los frenos, la deja ahora para Sochi. Ahí está Sochi, combina con Malvicini, prueba para 3. ¡Triple! ¡Triple de Ferro! Triple de Nicolás Malvicini. Primeros 3 puntos para el de La Matanza. Si no me equivoco, Agus, salvo Lescano, anotaron todo. Exactamente. Muy bien, se viene con la pelota San Lorenzo, 61-37. Ahí se viene Prandi, falta, sí señor, falta del Lescano, que le tiró la carrocería encima al chico de San Lorenzo. Habrá reposición para el azulgrana. Tercera falta para el firmatense. Chiquitito pero áspero para jugar. Intenso. Ahí está con la pelota Mota. Mota que se la deja a Prandi. Ahí se viene Prandi con la bola. Combina con Resuelo. Muy lejos de la zona donde más rinde, que es en la pintura. Vamos a ver, la tiene Prandi. Se viene Prandi, marcado por Jara, casi la pierde. Está el lanzamiento forzado. Mirá vos, triple. Triple de San Lorenzo. Triple de Prunes. Tuvo que girar y tirar porque lo consumía el reloj. Tuvo su premio. Hay triple del matador. Primeros 5 puntos para Prunes. A la cancha en San Lorenzo, Mariano Gago. Exactamente, sale Mota con el número 6. Pelota para Lucas Jara. Se viene Jara con la pelota.
Camina. No lo lográs entender, ¿no? No, porque no vi la caminata en ningún momento. Ahí está Prandi con la bola. La deja para Gago. Gago que combina con Prunes. Ahí está Prunes. En el fondo de cancha quiso combinar con Aguirre. Roba la defensa de Ferro que sigue intensa. No afloja el trabajo la defensa. La deja para Sochi. Amaga para 3. Prefiere penetrar. Tira una fantasía fuera. El rebote del hombre de San Lorenzo. Recibe un golpe. En realidad el golpe fue de atrás. Y con la cara golpea la pelota, me parece, el chico de San Lorenzo. No sé bien cómo fue el golpe, pero sí fue la falta de Jara. Se ve claro, es el que está justo atrás del jugador. Sí, Jara sin querer lo golpea en la nuca. Y con el envión, como tenía fuertemente agarrada la pelota de San Lorenzo, pega la cara en la pelota. Pero por suerte no tiene nada. Bueno, cambio en Ferro, salió Jara justamente. Salió Jara y entró Marco Hellman. Ahí repone Mariano Gago. Combina con Prandi, marcado por Malvicini. Sigue Prandi, la dejan para Gago. Va a tener problemas, pero termina pasando la media cancha. Pelota para Aguirre. Aguirre que la deja para Gago. Gago quiso revertir. En el camino estaba Santiago Sochi. Y la deja para Sosa. Se viene Sosa, se va derechito al aro. Con Tablero afuera. Quiere corregir Sochi. Afuera también. Se viene la contra de San Lorenzo. ¿Será doble de Gago? Sí, señor. Doble de Gago. Doble de San Lorenzo. 5 puntos para Gago. Ahí está con la pelota Sosa. Se viene Cristian Sosa. Clavó los frenos. La dejó para Malvicini. Malvicini para Sochi. Abrazo grande para Facundo Gago, que nos está mirando desde Plaza Winkle. Juegan Petroleros el hombre. Hermano mayor de Mariano, el hombre chico de San Lorenzo. Lanzamiento de Sochi afuera. El rebote lo peleaba y no podía conseguirlo. Lescano, se viene San Lorenzo ahora, 61-42 gana Ferro, revierte y resuelo para Gago, Gago prueba para 3, triple de San Lorenzo, triple de Mariano Gago. 8º punto de Gago en el partido. Achica diferencia, llegó a ser de 24 y ahora se achicó a 16. Exactamente, parcial de 8-3 para San Lorenzo. Cambio en Ferro. Cambio en Ferro, es verdad. Sinceramente, se sentó Sosa, perdón. Estaba pensando en el parcial. Se sentó Sosa y entró Luis González. Ahí se viene Hellman, la sacó para Sochi. Sochi prueba para 3, afuera. El rebote largo, lo está tomando Gago. Se viene Gago, casi camina, la dejó para Prandi, doble. Doble de San Lorenzo, doble de Prandi. Cuando hay tiempo muerto de Roberto Pavlovsky. Primeros 2 puntos de Prandi en el partido antes del tiempo muerto. ¿Tenemos mensajes para compartir? Tenemos saludos para Alessandra Meneses, que ya habíamos dicho, Diego Verdolaga, Igor Lisboa y Matías Reza. Perfecto, para mandarnos mensajes el Twitter @ferrobasket y si no la página de YouTube donde se está transmitiendo este streaming que produce LNB Contenidos. No fue bueno el pase de Hellman, recupera San Lorenzo, 61-47, achicó violentamente. ¿Cuál es el parcial del cuarto, Agus? 10-3 para San Lorenzo. Ahí está con la pelota Aguirre la saca para Hierre, suelo, lanzamiento afuera, rebote de Luis González, combina con Malvicini. Ahí se viene Nicolás Malvicini con la pelota. Ferro que busca mantener la punta de la Conferencia Sur, San Lorenzo que busca quedar cuarto en esa pelea que tiene con Boca por ese lugar.
Recordemos que entre Ferro, Bahía Basket y Peñarol se dirime el primero, segundo y tercer lugar. Exactamente. Lescano para Malvicini. Ahí está Nicolás Malvicini con la pelota. La deja para Luis González. Se viene González otra vez para Malvicini que prueba el lanzamiento para 3. ¡Triple! ¡Triple de Ferro! ¡Triple de Nicolás Malvicini! Sexto punto de Malvicini. Ahí se viene San Lorenzo en la réplica. ¡Tapa! ¡Tremenda tapa de Hellman! Por aquí no pasarás. Ahora recupera San Lorenzo. Bueno, son 3 contra 0. Tranquilito. Prunes convierte el doble de San Lorenzo. Séptimo gol para Prunes. Como diría Álvaro Martín, saca eso inmediatamente de allí. La tiene Malvicini. Malvicini para Luis González. La deja para Santiago Sochi. 6-4, 4-9. 15 la diferencia. Sochi para Malvicini. Probó para 3. No. Prefiere hacer con la bandejita. No fue buena. El rebote de Luis González. Perdió de vista la pelota y la pierde. Y otra vez la réplica de San Lorenzo. Cuando hay falta del Lescano. La cuarta, ¿no? La cuarta exactamente del Lescano. Pero como dicen los libros, si vas a cometer falta, que no anota el rival. Bueno, esto sucedió. Hay 2 lanzamientos por el nombre de San Lorenzo y 2 cambios en Ferro. Exactamente, entran Guzmán, Costa y Babazo y salen Sochi y Lescano. Primer lanzamiento corto de Prunes. Se viene el segundo lanzamiento de Prunes, simple de San Lorenzo. 14 la diferencia. 8 puntos para Prunes en San Lorenzo. Se cae el chico de San Lorenzo por el amague de Babazo. Babazo pensando que se había lastimado, paró el partido. ¿Sí? Y hay reposición para el verde. Eso es lo que se llama fair play. Así es. También hay que ver una caída por el amague de Babazo. Es algo común del partido, pero está bien de Babazo haber parado el partido. Pues vio que se cae, pero no vio el motivo. Pensó que se había lastimado. Buen giro. Qué lástima. Fue un buen giro de Rómulo. Buen rebote ahora de Luis González. Doble. Doble para Ferro. Doble del mendocino. 6 puntos para el mendocino. Pierde el control de la pelota. Ahora Prunes. Repone Ferro. La tiene Luis González. La deja para Babazo. Ahí está Agustín Babazo. A su derecha lo tiene Malvicini. La cortina ahora de Rómulo sigue. Babazo la deja adentro para Luis González. La va a perder. Sí, señor, la termina perdiendo. Pero el rebote es de Luis González. La va a pelear. La recupera IR Suelo. Ahora la tiene Prandi. Se viene Prandi, marcado por Malvicini. Sigue Prandi con la pelota. Va en tierra de Gigantes. Quiere revertir para Prunes. No se entendieron. Otra pérdida más para San Lorenzo. San Lorenzo está queriendo acercarse con los goles, lo está logrando, pero a la vez está cometiendo muchos errores de comunicación, perdiendo pelotas que le van a terminar costando caro al final. Se me ocurre una vieja frase del fútbol. Por momentos confunde apuro con velocidad. Y ahí es donde genera las pérdidas. La tiene Babazo. Babazo para Hellman. Hellman de lejos para 2. Doble. Doble para Ferro. Doble de Marco Hellman. Otro que llega al doble dígito. 10 puntos para el de Firmat. 68-50. Está ganando Ferro. Vamos a ver. La sacan para IR Suelo. Se anima para 3. No. Ahí se viene la bandejita corta. Boquea la bola. Caprichosa. No quiere entrar. El rebote es de Rómulo. Y la deja para Babazo. Babazo que hace una pirueta. Revierte ahora. La saca para el costado. Está Malvicini. Malvicini para Luis González que amaga para 3. Pero no. La sacaron ahora para Babazo. Ahí está Babazo con la pelota. Vamos a ver qué es lo que arma Agustín Babazo. Se abren 3 de sus compañeros. Rómulo con la cortina. Ahí está Babazo adentro para Rómulo. Va el bandejita. Doble. Doble para Ferro. Doble de Rómulo. Guzmán Costa. 6 puntos para el brasilero. Se juega a lo que quiere Babazo. Está claro, ¿no? Por algo es el capitán. Lanzamiento a la distancia para 3 de Gago. Afuera el rebote. Otro más de Rómulo. Y otra vez para Babazo. La contra para Luis González. 2-1 para Ferro. 2-1 del mendocino. Octavo punto de González.
Ahí se viene el bonus track. Cuando hay cambio en el verde. Entra Cristian Sosa y sale con la número 4 Nicolás Malvicini. Qué buen partido, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muy buen partido. El bonus track de Luis González afuera. El rebote lo peleaba Hellman. Lo termina ganando Aguirre. Ahí se viene San Lorenzo con Prunes. Ahí está Prunes. La deja para la posición de Prandi. Prandi adentro para Aguirre. Aguirre que la saca para Hierrezuelo. No es la posición de él para tirar de 3. Quiso penetrar. Tapa de Guzmao. Habrá reposición para San Lorenzo y 10 segundos en la cuenta para tirar cuando faltan 2 minutos para que termine el partido. Vamos a ver, la tiene Prandi. Se viene Prandi con la pelota, clavó los frenos, la pone adentro para Hierrezuelo. Asiste más Hierrezuelo, recupera Hellman. A este ritmo San Lorenzo no llega a los 62, que es el promedio que tiene Ferro, ¿no? No, le está costando ya de por sí comunicarse entre sí, así que se le va a hacer bastante difícil superar los 50 puntos. Y Ferro tampoco llegó a los 78 que tiene de promedio. Pero Ferro tiene el gol mucho más fácil que lo que lo está teniendo San Lorenzo ahora. Eso seguro. Bueno, no puede Guzmao, pero le cometían falta al Paulista. Habrá 2 lanzamientos para el ex Uniceub. Cambio en el verde. Es verdad, entra Lucas Jara, sale con el número 9 Marcos Hellman. Hellman que cierra el partido con 10 puntos. Y 2 tapas. Así es. Primer lanzamiento de Rómulo, simple para Ferro, simple de Rómulo. 73-50, falta 1:31 para que termine este partido. Segundo lanzamiento de Rómulo, simple. Uno ve cosas extrañas en las correas de Ferro, como un señor que está llevando una rueda de camión, una cubierta de camión. Acaban de pasar otros con otros elementos de gimnasio. Pero una rueda de camión, bueno. Hay reposición para San Lorenzo. La tiene Hierrezuelo. La deja para Prandi. Ahí se viene Prandi por el sector derecho. Revierte para Hierrezuelo, que ahora sí se anima para 3. Triple. Triple de San Lorenzo. ¿Por qué no se habrá animado antes? 3-4 veces amagó para tirar y no tiró. Se animó ahora. Triple de San Lorenzo. Quinto punto para Hierrezuelo. Agustín Babazo amaga asistir, tira fantasía, no puede recuperar Rómulo. Rómulo que la saca para Jara, Jara para Sosa que amaga para 3, tiene que tirar. Ahí está el lanzamiento para 2, corto. La recupera Rómulo, la saca para Babazo, tiene que tirar. Hay pérdida de Ferro por 24 segundos. Va a reponer San Lorenzo cuando le quedan 41 segundos al partido. Hay otro dato que hay que tener en cuenta, que del quinteto inicial, Babazo, Espano, Gramajo, Aranda y Jara, en el último cuarto no anotó ninguno, sino que todos los goles de Ferro vinieron del banco de suplentes. Tal cual la tiene Babazo, ahí está Agustín Babazo con la pelota. Solito y solo Sosa prefiere dejarla para Rómulo. Rómulo para Luis González, clava los frenos, gira. Ahí está Luis González, tira forzado el lanzamiento. ¡Doble! Doble para Ferro. Lindo gol de Luis González. 10º punto para el mendocino. Ahí estaba la réplica de San Lorenzo. La tiene Tomás Prune, falta. Falta de Cristian Sosa. Segunda para él. Ya se están saludando en el banco de Ferro. Va a ser una nueva victoria del verde que con este triunfo, ¿a qué récord llega, Agus? Me quedé en blanco. Me quedé en blanco, te juro, lo tenía en la cabeza hace un rato. Ferro jugó 17 partidos, ganó 15 con este y perdió 2. Así es. Contando este, ¿no? Se entiende. Y en el caso de San Lorenzo, ¿a qué récord llega? 16 partidos jugados, 7 perdidos y 9 ganados. Muy bien, ya no se juega más. Ha finalizado aquí en Caballito. Ferro ha conseguido un nuevo triunfo en el Héctor Echart. Cancha donde está invicto en Liga de Desarrollo. Le ganó a San Lorenzo 76-54. En Ferro, Babazo y Gramajo con 13 puntos cada uno fueron los goleadores. Mientras que Hellman y González con 10 puntos cada uno fueron dos de las figuras. En San Lorenzo, Cardo sumó 12, Serminato 11 puntos. No me quiero meter en tu terreno, que es el comentario, pero da la sensación de que Ferro en el tercer cuarto es donde se encarga de definir los partidos. Sí, así como muchas veces decimos que en los terceros cuartos de Ferro suelen ser los más débiles o los más flojos. En este Ferro lo que usa, el momento en el que Ferro
quiebra a su rival es en el tercer cuarto. Muy bien, nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que Ferro se va de gira ahora por el norte, San Martín de Corrientes, Regatas de Corrientes y la Unión de Formosa, con la Liga de Desarrollo en esta producción de LNB Contenidos con Agustina Cordo y con Belén Villacampa, y la producción, en este caso, de Alejandro Paura con toda la parte técnica. Nos reencontraremos el 3 de abril. Si les gusta la oferta, porque Ferro parece entonces ya habrá terminado los 20 partidos, pero como Bahía Básquet no termina y necesita jugar un partido más, el que le toca como rival es Ferro, así que se van a enfrentar los dos punteros de la conferencia para definir quién puede quedar primero. La oferta es esa, para el 3 de abril, los esperamos. Gracias por habernos acompañado. Chau, un abrazo grande.